pero yo me maté de estudiar, es larga. O sea, en realidad no sé si es larga, pero no es tan sencillo como me parece, porque dicen que es una propia de estudio, pero no sé, es un tiene que ser una buena base de yo estaba son musulmanes y ahora en mayo se empieza. Sí, saca, o sea, la verdad que no sé si voy a poder estudiar mucho, pero voy a hacer lo que puedo. ¿Qué es eso? Hay que rendir, qué sé yo. No sé, voy a dejar de semana. Porque no sé si porque yo en la facultad y todo me dice que sí puedo. O sea, la gente de la secretaría me dice que me van a anotar, todo me dice eso. Solo mucho me dice los mismos que no se puede, que no va a estar. Pero, o sea, porque me rendí en la mesa extra. Bueno, pero ahora ya te tenés que anotar. No me quiero anotar, pero Bueno, anotan ellos. ¿Cómo? Passei. Nada. Quer dizer, eu não passei, que eu encontrei a menina que aprovou comigo. Ela. Mandaram ela pra ir pra outra secretaria. Na outra secretaria eles falaram assim: não, espere, tipo, vai ser sua menina. Mas você também não tá em pare? Tudo bem, vai subir no pau onde eu vou. Eu ia descobrir, amiga, mas agora tá assim, você espera, Vai subiendo, que no para de techo. Bueno chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, si les parece ya vamos arrancando. ¿Qué hora es? Ya vamos arrancando, de última si algún compañero llega, pues vamos viendo. Nada, yo soy Gaspi de ATP, nada, les quería agradecer por venir. Nosotros, vieron que nada, todos estamos como profundamente atravesados por la situación de la universidad pública y en este contexto de tanto paro docente y demás, nosotros de ATP lo que pensamos es que es importante poder acompañar, bueno, las trayectorias académicas de nosotros, entendiendo y acompañando la lucha docente, pero bueno, también generar distintas instancias para que no nos quedemos tan atrás y para que podamos acompañar un poco el cursado. En ese marco también, bueno, agradecerles a todos por venir. El Power lo vamos a pasar al grupo de tercero después, por si les sirve. La idea de hoy son principalmente dos cosas. O sea, por un lado, ver toda la cuestión más teórica, historia clínica, principalmente la primera parte, o sea, todo lo referido a la anamnesis, no tanto examen físico, que lo vamos a ver más adelante, es más relacionado con anamnesis. Bueno, las distintas partes, los distintos tipos de historia clínica, y la idea también después le pusimos 3 casos clínicos, como el relato de un paciente, de distintos pacientes que bueno, tienen distintos signos y síntomas, para que podamos empezar a hacer ese ejercicio de redactar, bueno, o sea, motivo de consulta, enfermedad actual, poner los antecedentes personales, noción de foco, si hay, y lo que fuera. Entonces, nada, él es Valen, ahora se va a presentar, es un compañero también de ATP que está recibido, entonces ya tiene más experiencia en lo que es, básicamente, historia clínica. Después aprovechar también para contarles que este lunes 6 y martes 7 de abril, acá en la Facu, vamos a hacer el encuentro de formación en salud, no sé si se pudieran inscribir. Es como un congreso donde vamos a tener 2 días de charlas y talleres teórico-prácticos, sobre todo para cuestiones más orientadas a bueno, el ejercicio profesional y demás. Vamos a ver un poco de electro, signos vitales, síndrome coronario, hay un montón de charlas que están muy buenas. Así que nada, es completamente gratuito, damos certificado de la UNR, que está acá en la Facu, a la mañana y a la tarde, pueden elegir las charlas a las que quieren ir. Ahí escanean, entran a nuestra página web o buscan efs.atp en Instagram, ahí tienen todas las charlas y demás. Se inscriben y pueden participar. Y antes de dejarlo con Manuel, que me lo chico también, no sé si saben, este lunes 6, martes 7, miércoles 8 de abril son las elecciones estudiantiles. Vamos a elegir tanto centro de estudiantes, a conducción del centro de estudiantes, como consejeros directivos. Solamente ya los torturaron y pasaron todas las agrupaciones con los
cursos, a contarles y demás. Nada, nosotros de nuestra parte, después les vamos a acercar un volante con nuestras propuestas para que puedan verlo. Y lo que nos parece importante y que es lo que intentamos transmitir a todos los estudiantes es que en nuestra facultad hace 25 años que hay dos fuerzas que de alguna forma, bueno, ocupan toda la vida política de la facultad y que ustedes más que nadie, digo, todo lo que transitamos por la facultad lo vivimos, lo único que hacen las agrupaciones es pelearse todo el año y parece que estamos en una situación de la universidad pública que implica que los estudiantes dejemos de pelearnos, nos organicemos, defendamos la educación pública y también defendamos y acompañemos a nuestros compañeros que están pasando por situaciones personales y académicas muy difíciles. Entonces, en ese sentido, bueno, nada, invitarlos a que en estas elecciones para Centro y Consejo voten a ATP, una alternativa, después de estos 25 años de bardo y de hiperpolarización entre dos agrupaciones, hoy tenemos una alternativa a los estudiantes y bueno, desde ese lado pedirles eso. Y ya lo dejo con Valen para que puedan tener la clase. Les aviso también, si tienen algún compañero que no pudo venir, la clase la estamos transmitiendo en vivo por YouTube, es ATP Ciencias Médicas, ahí lo ven, y después también queda grabado por si quieren ver. ¿Me escuchan este micrófono? Sí. Yo para no hablar con esto. Bien, comencemos. Ya cursaron Semio. ¿La mayoría cursó Semio ya? Bien, entonces, esto ya lo vieron. La idea de la clase hoy es hacer un repaso, no darles un teórico, porque el teórico teóricamente está subido a algún campus y demás. Vamos a dar un breve repaso para que después empecemos a hacer el ejercicio como Gaspi decía, de empezar a redactar enfermedades actuales e ir diferenciando los puntos de las historias clínicas. Bien. Los objetivos. Dentro de los objetivos de la clase, o del repaso que vamos a hacer entre todos, es comprender la diferencia entre las distintas historias clínicas. Sabemos que no hay una sola, sino que hay diferentes. Reconocer las distintas secciones y apartados de la historia clínica, tanto la historia clínica del paciente internado como el paciente ambulatorio, la historia clínica orientada a problemas. Y por último, entender cuán importante es este documento en el diagnóstico, terapéutica y seguimiento de nuestro paciente. Bien. De bibliografía, yo me basé principalmente en la primera, que es la Semiología Médica de Agente Álvarez, y bueno, también la cátedra pone el Muniagurria. Si hay cosas que no están como ustedes lo han estudiado, yo me basé en el primero, en el Agente. Bien. Como digo yo, siempre para empezar a entender o comprender un tema, primero tenemos que preguntarnos qué es. En pocas palabras, obviamente ahí está la definición del libro. Si alguien el día de mañana les pregunta qué es la historia clínica, ¿qué responderían? Vamos. Documento médico legal, perfecto, científico, económico, humano. Es una Bien. herramienta de trabajo. Es una herramienta, perfecto. ¿Qué más? ¿Quién da más? Un registro de información sobre el paciente que se le hace. Exactamente. Bien. Es nuestra base. La historia clínica es lo que nosotros nos va a decir que estamos actuando con ese paciente, y todo lo que nosotros hacemos sobre ese paciente lo tenemos que volcar acá. ¿Por qué? Pues no solamente es un documento médico, científico, sino también es legal. ¿Se entiende? O sea, cualquier justificación que nosotros hagamos va a estar basada en la historia clínica. De nada sirve decirle yo pensaba en esto si no lo dejo sentado. ¿Se entiende? Por eso es tan importante. Bien, el agente lo define como la narración ordenada y detallada de los acontecimientos, no solo físicos, sino también psicológicos, pasados y presentes. No podemos predecir el futuro, entonces, de lo que el paciente trae consigo mismo y lo que está pasando ahora, ¿se entiende? Lo que yo veo en esa consulta. Referido obviamente al paciente que tengo adelante, que surgen de la anamnesis, el examen físico y la elaboración intelectual nuestra. O sea que nosotros, para poder elaborar una correcta historia clínica, tenemos que estudiar. Porque de nada sirve empezar a anotar signos y síntomas si yo no sé qué estoy buscando. ¿Se entiende? Bien. ¿Alguien sabe
¿cuál es el porcentaje de diagnóstico que hacemos gracias a la historia clínica? ¿A cuánto es el porcentaje que se lleva a ese diagnóstico solamente con la anamnesis y el examen físico? 80, 90. El 80%. El 50% lo lleva a la anamnesis, está bien. El 80% se hace solamente con historia clínica. No necesito, o sea, obviamente lo vayan a necesitar porque es lo que yo me voy a basar para decir tiene esto, tiene lo otro, los exámenes complementarios. Pero el 80% nosotros lo hacemos con la historia clínica, con la anamnesis y el examen físico. Bien. Tipos de historias clínicas. Conocemos la historia clínica del paciente internado, que es la que van a hacer ustedes cuando vayan a las prácticas, ahora en semio. Vamos a ir a los hospitales o a las salas y vamos a hacer la historia clínica del paciente internado. La historia clínica del paciente ambulatorio, que es básicamente la que se utiliza en los centros de salud y en las guardias más que nada, porque tiene que ser práctica y rápida. La historia perinatal, que es, lo vieron en sexualidad, género y reproducción, lo van a ver en ginecología y obstetricia el año que viene, que es básicamente de la embarazada. Y por último, del paciente pediátrico, que tiene diferencias en relación a la del adulto, que la van a ver en pediatría el año que viene. Bien, hoy nos vamos a centrar en la del paciente internado y la del paciente ambulatorio. Bien. Obviamente que si dijimos que es un documento, uno de los objetivos de la clase era bien saber cuál era la estructura o comprender los apartados que tiene la historia clínica. La historia clínica del paciente internado estructuralmente se constituye por la anamnesis, el examen físico, el resumen semiológico, las consideraciones diagnósticas, la evolución diaria y la epicrisis. En estas dos materias nosotros vamos a considerar esto y esto. El resumen semiológico, que es básicamente el resumen de los signos y los síntomas. Después la epicrisis es más adelante. Bien, pasamos a la anamnesis. Acá, obviamente, hay mucha gente que la llama interrogatorio, un término bastante en desuso, porque nosotros no estamos interrogando a nadie, sino que vamos a escuchar lo que nos relata el paciente de ese motivo que lo aqueja. ¿Se entiende? Entonces, a mí me gusta decir que la anamnesis es el arte de escuchar al paciente. Y acá, no solamente porque vamos a recolectar información para poder hacer un diagnóstico diferencial y para plantear diferentes hipótesis, lo importante acá es que se empieza a forjar la relación médico-paciente. ¿Se entiende? Por eso parece que es medio obvio decir, bueno, antes de apenas ingresa el paciente hay que llamarlo, preguntarle el nombre. Es importantísimo eso, porque ahí es cuando el paciente empieza a confiar en nosotros. Si hay un paciente que viene y vos no lo mirás a los ojos, no le preguntás el nombre, no le preguntás cómo vive, cómo está, yo la verdad que no confiaría en un médico que no me pregunta eso. ¿Se entiende? Entonces ahí es cuando uno hace la gran diferencia de qué tipo de profesional quiero ser el día de mañana. ¿Estamos? Bien. El orden es datos personales. De los datos personales, ¿cuáles creen ustedes? Acá obviamente hablamos de buscando una patología. ¿Cuáles son los datos importantes personales? Obviamente dentro de los datos personales hay un montón. Pero ¿cuáles son los más importantes? Edad, sexo. Nombre, apellido. El nombre y el apellido se lo preguntamos cuando lo saludamos. Está perfecto. DNI. La edad, Sexo. el sexo. ¿Por qué creen que la edad y el sexo es muy importante? Porque hay patologías por edad y por sexo. Exactamente. Entonces ahí nosotros ya tenemos una apreciación. O sea, no es lo mismo estar ante un paciente en edad fértil, una mujer en edad fértil, una paciente perimenopáusica, una paciente menopáusica. ¿Se entiende? Porque las patologías van a ser diferentes. Bien. Lo mismo que en el sexo, no es lo mismo. Si hablamos de antecedentes personales de cáncer, no es lo mismo en antecedente personal en el varón que en la mujer. ¿Se entiende? Bien. Después, datos de relleno son DNI, fecha de nacimiento, Religión. la religión, el trabajo importantísimo, ahora lo vamos a ver, que yo más que nada lo meto en lo que es antecedentes. Bien. Grupo sanguíneo. Grupo sanguíneo, eso, perfecto. Bien, pero lo más importante es edad, sexo. ¿Estamos? Bien. Motivo de consulta. La historia clínica, obviamente, ¿ustedes qué piensan que van a hacer
el día de mañana, cuando estén en un consultorio, cuando estén en una guardia, ¿cómo arrancaría la pregunta? ¿Por qué viniste? ¿Por qué viniste? Claramente, esa pregunta es clave. ¿O qué está pasando? ¿Cómo estás? ¿Qué anda pasando? Bien, eso es el motivo de consulta. El motivo de consulta, importantísimo acá, hay autores que dicen que hay que ponerlo como lo refiere el paciente, hay autores que dicen que hay que ponerlo en terminología médica. Si dijimos que es un documento médico, ¿cómo piensan ustedes que sería correcto poner eso? Un lenguaje médico. Con terminología. Perfecto. Y acá, importantísimo saber que es el motivo de consulta, es lo que mueve al paciente a consultar. ¿Se entiende? Entonces, si el paciente te viene por cefalea, obviamente nos vamos a poner cefalea. ¿Estamos? Si también te refieres cefalea, fiebre y demás, vamos a poner o uno o varios se puede poner, pero siempre el principal por lo cual el paciente viene. ¿Estamos? Después, obviamente, con nuestro intelecto vamos a ver cuál es el que necesita sí o sí inmediatez en el tratamiento. Bien, enfermedad actual. Y acá es el kilo. Porque acá todo el mundo no sabemos por dónde empezamos. ¿Qué pongo primero? ¿Esto o otro? ¿Cómo se define la enfermedad actual? Narración ordenada, Y cronológico. cronológica del motivo de consulta. ¿Se entiende? Importantísimo siempre acá volver a interrogar. Obviamente uno viene el paciente, le dice por qué viniste o qué está pasando. Te dice cefalea, bien. Empezamos a preguntar qué tal, cómo es esa cefalea, cuándo empezó y demás. Y siempre es importantísimo es preguntar algo más. ¿Te pasa algo más? Porque el paciente a veces se olvida. Entonces si nosotros le preguntamos, ¿algo más de esa cefalea tenés? Y el paciente capaz que después recuerda y nosotros lo tenemos que hablar. ¿Se entiende? Siempre pregunten algo más, nunca lo dejen en lo primero que te dice el paciente. Antecedentes personales, fisiológicos, patológicos, del medio y hábitos. Dentro del medio está ocupación, dónde vive, que también se mezcla un poco con la noción de foco. ¿Por qué? Porque es importante para saber cuáles son los factores de riesgo que tiene ese paciente para contraer una u otra enfermedad. Nosotros en la anamnesis buscamos factores de riesgo que predisponen a desarrollar una potencial patología. Eso es lo que buscamos en la anamnesis. Por eso es tan importante preguntar y volver a preguntar algo más, algo más, algo más, siempre. Eso háganlo siempre. Bien. Antecedentes familiares, yo ahí puse de primer grado. Abuelos, padres, hermanos. Esos tres, las tres generaciones esas, las ponemos ahí. En realidad serían dos. Bien, noción de foco. ¿Alguien, alguna definición de noción de foco que tengan? Probabilidad que tiene el paciente de contraer una enfermedad infecto-contagiosa de acuerdo a la epidemiología de donde reside. Infecto-contagiosa, nada de diabetes, nada de hipertensión. Infecto-contagiosa, chagas, zoonóticas, dengue, chikungunya, zika y las endémicas que la van a ver adelante. Fiebre hemorrágica, hantavirus y demás. Tuberculosis. Y después, por último, tenemos la anamnesis por aparato y sistema. Esto, obviamente, que lo ponen a lo último, pero si el paciente te viene con un motivo de consulta por un ardor al orinar, que es una disuria, obviamente vamos a empezar por el aparato urinario. ¿Entendés? Y después sí le hacemos la completa. Pero para que tengan un orden. ¿Alguna duda de esto? ¿Alguien que haya leído otra cosa que acá no está? Bien. Examen físico. Otro pilar fundamental de la historia clínica. Después de la anamnesis, en la anamnesis nosotros recolectamos datos. En el examen físico hay que ir a buscar lo que nosotros recolectamos. ¿Se entiende? Bien. Lo primero, obviamente, que nadie lo pone, pero los signos vitales es fundamental. Ante cualquier paciente que te consulta, le medimos los signos vitales. No nos cuesta nada, es ponerle un termómetro, medirle la frecuencia cardíaca con el pulso, ponerle un manguito con la tensión arterial. La frecuencia respiratoria se puede medir, obviamente sin decirle al paciente que se la vamos a medir, porque si no el paciente la altera. Y últimamente se ha agregado la saturación de oxígeno. Con un saturómetro se lo pongo y ahí veo cómo está su saturación periférica. Bien.
En consultorio se puede hacer las medidas antropométricas, acá a diferencia del pediátrico no le hacemos perímetro cefálico porque ya estaría desarrollado, le hacemos solamente el peso y la talla. Importantísimo esto porque si es un paciente que nosotros le hacemos un seguimiento de un síndrome metabólico con obesidad y demás, es importante saber cuánto pesaba antes y cuánto está actualmente. Bien, y por último, pero no menos importante, el orden que nosotros vamos a realizar ese examen físico. Tenemos la inspección, lo que veo. La palpación, lo que toco. ¿Sí? Percusión, lo que percuto. Ocultación, lo que escucho. La ocultación cambia por la palpación en el examen físico abdominal. ¿Por qué? Porque se pueden alterar los ruidos hidroaéreos que yo tengo que ir a buscar con el movimiento de nuestras manos y la palpación profunda. Entonces, el examen físico abdominal no se lo van a olvidar más. Inspección, lo veo, lo oculto. Después lo palpo. ¿Se entendió? Bien. Esto es bastante sencillo. Después, obviamente, vamos a hacer otras clases de examen físico, pero acá. El resumen semiológico. Básicamente, es un apartado en donde nosotros acá tenemos, entre los datos positivos de la anamnesis y los datos positivos del examen físico que lo fuimos a recolectar, lo ponemos ahí, entonces es mucho más rápido ver por qué vino el paciente. Consideraciones diagnósticas. En este apartado, obviamente con lo que nosotros recolectamos del examen, fíjense cómo volvemos siempre a la anamnesis y al examen físico. Con lo que recolectamos de la anamnesis y el examen físico, se nos presentan grandes síndromes. Esos síndromes tienen diagnósticos diferenciales, o sea, una misma patología puede dar los mismos síntomas que otra. ¿Se entiende? Por eso acá viene el intelecto del médico. Es decir, bueno, estudié esto, tengo fiebre, vómito, náusea. ¿Cuáles son las patologías más importantes que yo tengo que hacer diagnóstico diferencial para llegar a pedir un examen complementario que me confirme lo que yo estoy sospechando? ¿Se entiende? Bien. Y la evolución diaria es básicamente, esto se hace mucho en paciente internado, es de todos los días ir midiendo lo mesurable, que serían los signos vitales. En esta evolución diaria también se va a poner cómo evolucionó el examen físico del paciente, si apareció alguna dolencia o no. También en esta vamos a poner los exámenes complementarios que realizamos con su respectivo resultado. Y obviamente las indicaciones al equipo de enfermería de lo que le vamos a ir indicando, terapéutica. Bien, y la epicrisis básicamente es la parte final, que es cuando el paciente decide irse con otro médico, o cuando nosotros lo damos de alta, o fallece, lamentablemente, que ahí... acá obviamente es todo, desde los datos del paciente, los antecedentes patológicos que tenía, el motivo que lo movió a consultarnos, el motivo de consulta, el motivo de internación es lo mismo en este caso, los diagnósticos diferenciales que se plantearon, obviamente ahí entra la anterior, los exámenes complementarios realizados que tenemos o que vamos a hacer para poder confirmar o descartar lo que nosotros estábamos pensando, y por último, el gasto instituido, es el tratamiento instituido. ¿Y cómo evolucionó ese tratamiento? ¿Alguna duda? ¿La historia clínica? ¿Se entendió? ¿Fui muy rápido? ¿Estamos bien? Bien. Me voy a tomar un mate. Historia clínica orientada a problema. O la historia clínica del paciente ambulatorio. La esencia de la historia clínica orientada a problema es básicamente, a diferencia de la anterior, pasar nuestro acto médico y nuestras preguntas del examen, de la anamnesis y del examen físico en busca de lo que aqueja al paciente. No solamente es físico, puede ser psicológico o social. Puede ir desde una apendicitis hasta un problema de divorcio, como hasta un problema psiquiátrico. ¿Se entiende? Bien. Esto en realidad lo que yo puse acá que debe ser es para toda la historia clínica. La historia clínica, hoy por suerte tenemos la digitalizada, entonces la parte de fácil interpretación y legible ya no es un problema, pero debe ser completa, con todo lo que conlleva que sea completa,
coherente, o sea, tengo que en verdad escribir o redactar lo que estoy viendo. Tiene que ser ordenada, porque si no sería un quilombo. Legible, antes la parte de legible era porque se escriben a mano la gran mayoría, entonces si yo no puedo, tengo que hacer una interconsulta y viene el que hace la interconsulta y no lee, o no puede leer, o no comprende lo que yo estoy escribiendo, y estamos medio en un caos. Y de fácil interpretación, con esto es la terminología. Bien. Pregunta de exámenes. ¿Cuáles son las características de la historia? Bien. Ventaja de la historia clínica orientada a problemas. En primer lugar, es que es mucho más rápida que la del paciente internado. No solo incorpora problemas biológicos, sino que también aquellos psicológicos, sociales, como dije antes. Diferencia problemas temporarios de los problemas crónicos. Facilita la recopilación de datos porque es mucho más fácil, es más, algunas vienen con tablas que solamente hay que tildar. Posibilita su utilización en formato electrónico, es la que vamos a hacer en la guardia. Y facilita el trabajo interdisciplinario, ¿por qué? Porque al mismo tiempo que yo estoy completando acá, el de neurología podría estar viendo lo que yo estoy completando. ¿Se entiende? Y no tengo que ir con la carpetita, que es el problema de que se me pierda algún papel y demás, solamente abre, pone el historia clínica número tal, y ahí ve y tiene acceso rápido de lo que nosotros estamos viendo. Y también que no deja de ser un documento legal, obvio. Bueno, ¿y cómo se constituye? Básicamente tiene tres pilares fundamentales, como el anterior tenían anamnesis, examen físico, epicris y todo eso. Acá tenemos tres fundamentales, que es la base de datos, el listado de problemas y la evolución. En la base de datos, nosotros acá es básicamente la anamnesis completa del paciente. Datos filiatorios, edad, sexo, número de DNI, fecha de nacimiento y demás. Ocupación, acá lo pone un apartado bastante importante, básicamente de qué trabaja el paciente, o si está desocupado o no, pues se acuerdan que puede ser un problema de desocupación, el problema central puede ser la desocupación, que conlleva a muchas otras somatizaciones. Bien, antecedentes personales de importancia, que a nosotros nos digan que el paciente puede estar padeciendo eso por esto, ¿se entiende? Importantísimo. Lo mismo que los antecedentes familiares. Patologías que puedan tener una agregación heredofamiliar. Ejemplo, diabetes, hipertensión, cáncer, etcétera, etcétera. Bien. Fármaco utilizado, acá hay un apartamiento. Importante acá tener en cuenta que fármaco utilizado, siempre hay que preguntar si el paciente está tomando ASPO, si es mujer, pues no lo refieren como fármaco utilizado. El ASPO es un fármaco que tiene efectos adversos, que tiene mecanismo de acción y con todo lo que conlleva un fármaco. Importante preguntarle si está tomando enalapril, metformina y todos los fármacos que utilizamos para las enfermedades crónicas. Los AINES, porque la gente a veces toma ibuprofeno y no lo toma más, lo compra en el kiosco, me lo tomo, no pasa nada. Importantísimo. Bien. Eso, ¿puedes repetir lo que dijiste de la mujer? ¿Qué fármaco era ese? Lo saco, los anticonceptivos orales. Ah, ok. Los anticonceptivos, algunas mujeres no lo toman como un fármaco arreglado y en realidad sí es un fármaco. Ok. ¿Sí? Bien, importante preguntar. Y acá en lo que nosotros hablamos de antecedentes personales. Antecedentes personales, no lo dije antes, fue bastante rápido, es alergias, primordial. Si tiene alguna patología relevante, diabetes, hipertensión. El paciente, cuando la gran mayoría dice, no, estoy re sano. Le preguntas, ¿tomás enalapril? Sí. ¿Tomás metformina? Sí. ¿Entendés? ¿Se entiende? Entonces por eso hay que ir preguntando. Bien. Importantísimo acá que uno, para hacer una historia clínica completa y empezar a estudiar al paciente y hacer un seguimiento al paciente, necesitaríamos más o menos 45 minutos, una hora para hacerlo bien completa, y sabemos que el tiempo en salud es tirano, y más que nada hoy en día que necesitamos meter paciente, pues si no, no llegamos a pagar el fin de mes. ¿Se entiende? Entonces, pero tómense el tiempo de preguntar siempre algo más. Bien. Y el examen físico también, toquen a los pacientes, porque hay médicos que ahora se ve que tienen rayos X en los ojos y te dicen, esto patología, tomate antibiótico. No. Por eso insisto en esto de que seamos
criteriosos a la hora, primero, de pedir un diagnóstico, un examen complementario para confirmar nuestra sospecha diagnóstica, y segundo, criteriosos con los medicamentos. No es vida, o sea, no es gratis darle un fármaco a un paciente. Si a mí me preguntan, a mí no me gustaría tomar fármacos, y hay pacientes que lo necesitan y hay pacientes que no lo necesitan y se lo dan. Bien. Listado de problemas. Como bien lo dije, y me cansé de decirlo también, es no solamente un problema biológico, no es una enfermedad definida solamente, sino que puede ser hallazgos que nosotros al tocar al paciente lo veamos, lo anotamos. Anomalía de un estudio de laboratorio, veo, tiene el colesterol alto, pum, lo anoto. Eso también puede ser un problema, puede conllevar un montón de patologías atrás. Esfera psicosocial, ruptura matrimonial, separación, pérdida de trabajo, muerte de algún familiar. Bien, recuerden siempre la salud mental. Y también se clasifica como problema factor de riesgo. Colesterol alto, hipertensión, diabetes, glucemia alterada, todo lo que vive en una zona rural, ¿se entiende? No vacunación. Bien. Estos problemas se pueden clasificar, dependiendo del tiempo de evolución, en crónicos o en transitorios. Hay otro tipo de clasificación que es lo mismo, nada más que con distintas palabras. El agente lo define así, en crónicos y transitorios. Los crónicos son aquellos que necesitan un tratamiento y un seguimiento crónico extendido en el tiempo, por ejemplo, hipertensión y diabetes. Y los transitorios son los de ahora, por ejemplo, un neumonía. ¿Se entiende? Bien. Y por último, estos también pueden ser activos o inactivos. Activos son los que están pasando ahora, que yo lo estoy viendo, ejemplo, hipertensión. Inactivos son los que pasaron y que ya resolvieron. ¿Se entiende? No están activos en el momento de la consulta. Nota de evolución, que es el otro pilar fundamental, y el plan de acción que nosotros vamos a llevar a cabo. Se detalla, como bien lo dice la diapo, la forma de presentación y el eventual manejo del problema que nosotros, son las medidas que nosotros vamos a instaurar para solucionar ese problema. Se detalla en forma, fíjense que siempre el orden acá es primordial, ¿sí? Bien, en esta parte tenemos 4 pasos, que es el SWOT, que es subjetivo, se describe el orden cronológico, básicamente parecido a la enfermedad actual. Lo que el paciente trae a la consulta, o sea, ese motivo de consulta, lo pregunto, lo indago, lo escribo. Objetivo, los datos positivos que nosotros objetivamos con el examen físico. La apreciación, la evaluación diagnóstica, o sea, en qué pensamos o cómo nos aproximamos a ese diagnóstico presuntivo que nosotros tenemos. Y por último, el plan, o sea, el plan de la instauración terapéutica y el seguimiento del paciente. Ese plan no solamente es diagnóstico, sino también puede ser terapéutico o de enseñanza. Por ejemplo, enseñarle a un paciente cómo debe ser su alimentación si tiene diabetes. ¿Se entiende? Bien. ¿Alguna duda? ¿Claro? Bien. Ya vamos casi llegando al final. Fue muy rápido. Sí, dale. Por ejemplo, los factores de riesgo, Sí. yo también incluyo como un problema en la lista de problemas. Y los factores de riesgo son parte del listado de problemas. ¿Y en dónde yo pondría? O sea, como algo, o sea, viste que tiene los pasivos, los activos. Claro. O sea, sería activo, pero Puede ser, dependiendo. crónico. Como factores de riesgo, capaz que tienen un cáncer que ya lo resolvió, entonces un factor de riesgo que no está activo, ya está inactivo. Pero y por ejemplo, no sé, un paciente que tiene 60 años Ajá. y consulta, no sé, por dolor en el pecho. Bien. Lo podría poner, por ejemplo, la edad como... Bien. Sí. ¿Pero en dónde? O sea, En realidad porque la yo edad- tengo mucha duda de dónde ubicar las cosas. La edad En la, tipo... tiene un membrete la historia clínica orientada al problema. Es mucho más fácil que empezar a redactarlo. O sea, te dice nombre y apellido, tal, edad, tal, así. O
O sea, no es muy rebuscada que vos tengas que redactar, bueno, paciente que tiene tanta edad. Entonces, los factores de riesgo obviamente no va a contestar, no va a responder o no va a completar 50 veces que tiene 65 años, pues ya lo pusiste arriba. Pero vos ahí, tu intelecto tiene que decir, bueno, tiene 75 años, encima es hipertenso y es diabético y tiene colesterol alto, listo, no puede hacer un síndrome coronario agudo. Pero mi duda es la parte de la lista de problemas. Sí. O sea, se elabora como una tabla, como... La lista de problemas, en la gran mayoría de las historias clínicas, tiene los problemas y vos los tipas. Ah, ok, o sea que ya... Sí, ya está no hecho. hace falta hacer como mucho Sí, guión. ya está armado, tal cual. Ah, buenísimo. Por eso es mucho más rápida hacerla que Sí, la me del quedaba paciente pensando internado. en entender. No, está hecha. Bien, importante acá, también hay ciertos problemas que tienen una numeración, por ejemplo, la hipertensión es número 3, entonces vos ahí ya pones número 3 y ya está tu hipertensión. Y así. Bien. ¿Estamos para empezar a poner la mente a trabajar un rato? Sí. Bien. ¿Todos tienen virome, lápiz y demás? Ok. El que no lo quiera hacer obviamente no está obligado a hacerlo, ¿no? Qué largo todo lo anterior. ¿Quién lee? Hola. Antes que pasemos a esto. ¿Cuándo arranca la historia clínica? Cuando ingresa el paciente. Y el examen físico también arranca cuando veo al paciente. Tengo que verle la cara al paciente cuando lo saludo, si aparenta enfermo o aparenta sano, cómo camina ese paciente, si tiene alguna dificultad para comprender o para ver. Importantísimo eso. La historia clínica arranca desde que yo abro la puerta y digo caruncho y ahí viene el paciente. ¿Se entiende? Bien. Siempre traten de llamarlo por el apellido al paciente. Obviamente si es que si es la primera vez que lo ven, llámenlo por el apellido, salúdenlo, miren a los ojos y todo lo que seguramente van a hacer. Bien. Vine porque desde ayer a la noche me empezó a doler la panza. Al principio no sabía bien qué era como en todo el abdomen. Una molestia medio rara, pensé que capaz era algo que comí. Pero con las horas como que se fue acomodando el dolor y ahora me siento más de este lado y se señala fosa ilíaca derecha. Bien. Hoy a la mañana me levanté y ya me dolía más. Como más puntual ahí. Y si me muevo, camino, me molesta, o sea, empeora el dolor al movimiento. No es que me doble el dolor, pero va en aumento, o sea, es progresivo. También estoy medio descompuesta, tengo náuseas desde hoy temprano, pero no vomité. No tengo ganas de comer mucho, no fui al baño con diarrea ni nada raro, o sea que es normal, sus exposiciones son normales. No me tomé la temperatura, pero me siento fiebre. ¿Qué dice? Pero no siento fiebre. Pensé que podía ser algo de la menstruación, pero me vino hace 20 días, así que no creo. ¿Cómo arrancamos? El paciente femenina, ¿eh? Sí, Anotamos los datos del paciente. Bien. Femenina, bueno, no dice la edad. Paciente femenina, perfecto. ¿Por qué piensan que es femenina? Por la menstruación. Por la menstruación, perfecto. Bien. ¿Paciente femenino? ¿Cuántos años? No. No lo dice. Pero podemos decir que están en edad fértil porque tienen menstruación. Bien. ¿Cuál es el motivo de consulta? El dolor abdominal. Perfecto. Entonces acá. Acude a la guardia médica por dolor abdominal. Bien, empecemos primero preguntando sobre ese motivo de consulta, pero después cómo voy a saber qué redactar si no pregunté nada del motivo de consulta. Entonces busquemos esos datos allá. Primero, es dolor abdominal. Esto igual lo van a ver más adelante cuando vean anamnesis del dolor. El dolor, la anamnesis es el famoso Alicia Fredusa. Entonces lo primero importante acá es tener cómo apareció ese dolor, si fue brusco, insidioso y demás. ¿Cómo? ¿En qué circunstancias también? ¿Qué más? ¿Acá qué dice?
La localización, Localización. que ¿cómo empezó? La intensidad. Difusa. Empezó difusa, ahí ya tenemos dos. No nos dice cómo arrancó, sino que nos dice el patrón que tuvo ese inicio, que fue difuso. Bien, la intensidad es importantísimo. ¿Por qué? Bueno, voy a decir cuánto le duele. Del 0 al 10, ¿cuánto? ¿Entiendes? Como 110, el peor dolor que tuviste en tu vida. Te dobla el medio. Bien. ¿Qué más? Datos importantes de ahí. La irradiación. La irradiación, perfecto. Empezó difuso y se localizó, ahí está. A fosilia acá derecha. Bien. Atenuante, agravante. Que sería la. ¿Carácter? Carácter o característica del dolor, si es punzante, urente y demás. Después lo que decías vos. Carácter. Carácter y radiación. Irradiación, que ahí está. Sí, irradia a otro lugar. O sea, el dolor es adentro de la víscera, pero me irradia, creo yo, al flanco. ¿Se entiende? Pero el dolor es visceral. Bien. Después, por último, Frecuencia. atenuante y agravante. ¿Qué tomaste? ¿Tomaste algo para calmar el dolor? ¿Calmó ese dolor? Bien. Y después la frecuencia de la duración y los signos y síntomas acompañantes. ¿Ahí hay signos y síntomas acompañantes? Sí. ¿Cuáles? Náusea y vómito. Náuseas. Todo vómito. ¿Tuvo vómito? No. ¿No tuvo diarrea? Bien, entonces acá, ¿cómo empezamos? Paciente femenina, pongámosle una edad, 25 años, consulta por dolor abdominal. Bien, empecemos con el ALICE produce el dolor abdominal. Como apareció no lo dice, pero podemos decir que fue medio insidioso, no fue brusco, de la noche a la mañana ya tenía un dolor que la mataba. Empezó difuso. Bien, ordenado. ¿Cuándo empezó? La noche anterior empezó con un dolor difuso, dolor abdominal difuso. El ALICE produce ese dolor, que eso por suerte nos ayuda como a ordenarnos. Recuerden siempre que los datos negativos es niega. ¿Se entiende? No es no, es niega. El paciente niega vómito. El paciente niega fiebre. Obviamente la fiebre la tenemos que ir a tomar porque son signos vitales. ¿Sí? Bien, entonces, de forma detallada, ordenada y cronológica, vamos describiendo lo que el paciente está teniendo. Les doy, ¿qué hora es? ¿En 10 minutos lo hacemos? Sí. Bueno, háganlo nomás. Sí. ¿Y si tuviera antecedentes de jerarquía, lo pongo al principio? Sí. Tipo después de la edad. En realidad los antecedentes o se ponen todos al inicio o todos al final. La gran mayoría. Tipo si es diabético, hipertensión y demás, se pone Claro, tabaquista. al final. Ok, noción de foco también lo podría llegar a poner ahí, tipo. Si vos ocupación. ves que la noción de foco es positiva sobre su enfermedad actual, sí, lo pones. Por ejemplo, no sé, un paciente que trabaja en una fábrica y consulta con signos y síntomas de sospecha de neumoconiosis, ¿lo podría llegar a poner algo? Lo pones como antecedentes. Dentro del apartado de antecedentes por persona. claro, Después la o sea, enfermedad actual negativo. solamente describís lo que el paciente va a decir. Por eso acá hay que escucharlo. Genial. Hay que escucharlo y preguntar siempre algo más, algo más, algo más. Genial. Y nada de examen físico, o sea, los hallazgos. Eso lo podés poner. Sí, lo podés poner. A la palpación, tal. Pero eso es un apartado que vos le pones en la enfermedad actual y con la anamnesis, o sea, lo que vos preguntaste, lo que relata el paciente, abajo, examen físico. Examen físico, los hallazgos del examen físico. Es otra parte de la historia clínica. Ok. Bien, acá es importante que yo no lo dije antes, en el motivo de consulta o en la enfermedad actual, mientras el paciente te la va relatando, es importante hacer preguntas abiertas, nunca cerrarle el camino al paciente. ¿Se entiende? Entonces nosotros preguntamos preguntas abiertas, entonces le damos opción a que el paciente empiece a contar. Inicio leve, con una molestia medio rara y después venía más, entonces empezó de intensidad leve,
ejemplo, en la historia clínica previamente, yo, el niño no me va a decir nada, me va a decir No, alguien. es Entonces, dirigida. La claro, historia clínica. entonces yo tendría que escribir algo como Se le pregunta a la madre. la madre o el padre. Ante el interrogatorio refiere tal cosa. tal cual. Es interrogatorio diferido. Ok, y después el motivo de consulta también, como, porque había visto que habría que poner tipo la mamá dice que tal cosa. Sí. O sea, no Vos siempre porque- tenés que aclarar que el paciente pediátrico no te lo va a decir. Claro. Primero es lo que vos ves del paciente y después lo que te dice la madre porque lo trajo. Por ejemplo, Pierre. Y en el caso de un hijo, una paciente hipócrita, y por ejemplo, si yo no sé libras y hay alguien como para traducir, Claro. lo pongo también tipo referida. Exactamente. ¿Sí? O sea, vos tenés que aclarar siempre que si el paciente tiene alguna impedancia que se te meta entre tu anamnesis, vos siempre lo tenés que dejar asentado. Y me quedé pensando, por ejemplo, un paciente con alguna, o sea, extranjero, con alguna lengua que yo no comprendo, necesita un traductor. Lo pongo, el traductor quiere. ¿Así? Sí, se pone siempre. Ah. Eso. Vos todos los datos que puedas meter, que también a vos te cuiden un poco tu matrícula, Claro. lo tenés que poner. Ah, con razón. Sí, cuidado. Es verdad, es verdad. Pero Todavía, tratando de tenerla. yo todavía he pensado. Hay que cuidar. Sí, hay que cuidarla. ¿Cómo? Ah, claro. ¿Cómo? Claro, pero vos ahí vos le preguntás a la paciente, vos lo tenés que redactar con tu intelecto médico. O sea, ahora localiza Se puede vos seguís para sí. Anorexia. Anorexia. Se pone anorexia. Y tenés otra vez. Sí. A nosotros nos dijeron que como niega la fiebre, como que había que tomar una medida, pero tampoco se la dio. ¿Cómo se pone? Niega fiebre, pero no se la veía. Paciente niega fiebre. Después en el examen físico pones temperatura tal. Como sea la tenés que tomar. No se aclara que no se la toma. Niega fiebre. Y si el paciente te vendría a decir tuve 38 de fiebre, tenés que ver si es constatado o no. Cómo te la mediste, con qué termómetro te la mediste, qué haces. Rectal. Y acá dice No hay que poner no constata. No, niega. Porque dice no siento fiebre. ¿Sí? sí, pero dice no siempre. Como que si yo digo Dice, no me interesa la temperatura, pero no siento. Niega. Niega. Pero igual la tenés también. Después en el examen la físico. frecuencia dice Claro. Exactamente. Así. es que lo que pasa, vos pensás que hay cosas que no, que vas a ir preguntando a la persona. Después, digo, primero como la persona viene de cuenta y vos puedes decir, ah, esto, los niños se lo pasan. Claro. Y lo que tiene ahí también es lo de los atenuantes y los agravantes. No, pero eso no sería lo de la medicación. Lo de la medicación. Es apetito. Ah, Lo que pasa es que Es apetito. tomo ibuprofeno y Eso tiene que pasar no respiro. ¿Estamos? ¿Alguien sospechó algo de lo que tiene el paciente? Sí, ¿Qué tiene? apendicitis. Apendicitis. Perfecto. ¿Cómo lo sacaron? Por el dolor en campo. Dolor en fosa ilíaca derecha. Eso, fosa ilíaca derecha. Pero primero recuerden que la apendicitis es visceral y el dolor visceral empieza difuso. Entonces lo que nosotros conocemos como cascada de Murphy, tetrada de Murphy, empieza acá,
se va localizando, hace bien. ¿Se entiende? Por eso está esto de que empezó difuso y ahora localiza. Lo van a ver cuando vean patologías. No me quiero adelantar mucho. Bien. ¿Algún variante que se anime? Dale, ahí voy. En el caso de la temperatura del paciente no siente fiebre, Ujú. ya hay un ciclo, ahora sí lo escribimos como el paciente Niega. igual, Niega. no es ese ciclo. Niega. Vos ponele niega porque vos después eso lo tenés que constatar en el examen físico. Bien. Y si el paciente te dice tuve 38 de fiebre, ahí nosotros tenemos que preguntarle si es constatado o no, con qué lo constató. Si es un termómetro de mercurio, un termómetro digital, etcétera, etcétera. Sí. Ajá. Claro. Por eso nosotros tenemos que, o sea, el paciente le puede decir un montón de cosas, decir tipo no me duele, y cuando duele hacer el Bloomberg te da un positivo y el paciente viene con una peritonitis mal. Entonces siempre hay que preguntar y ir a hacer nuestro trabajo, que es ir a diagnosticar. Bien. Por eso es importantísimo ir a corroborar siempre lo que estamos viendo y lo que nos dice el paciente. Bien, ¿cómo arrancaríamos esto? ¿Quién se anima? Yo. Dale. Femenina, 25 años aproximadamente. Refiere dolor abdominal insidioso, difuso, con dolor moderado, intermitente, con ubicación actual en fosa ilíaca derecha, con una duración de aproximadamente 12 horas desde el episodio. Acompañado de náuseas, niega émesis, diarrea y pirexia, refiere inapetencia. Bien. Sí. Dolor abdominal difuso que inició desde la noche anterior y que se irradia a fosa ilíaca derecha, de evolución progresiva que aumenta con el movimiento. Se agrega el cuadro de náuseas desde hoy a la mañana. Llega vómito, tiene dislexia, llega catarsis y fiebre. Pasaría como colocarle que se constató por toma de temperatura o algo así, si lo había tenido. Sí lo constata. Bien, acuérdate siempre poner paciente de tanto año de edad. Eso ponerlo siempre. Pero eso no va a dar datos personales. Vos ponerlo siempre. En la enfermedad actual vos tenés que redactar el paciente que tenés adelante. Pero nombre no, solamente. No. Paciente de tantos años de edad, de sexo femenino, consulta por motivo consulta. Y ahí lo... ¿Alguien más? ¿Están medianamente en la misma? Bien. ¿Pasamos al otro? Doctor, miren porque me está faltando el aire. Hace unos días, ya ponele 3 a 4. Al principio era poquito, como que me agitaba, pero ahora ya camino un poco y tengo que parar a respirar. También estoy con tos, no es seca, saco como un moco medio amarillo, bastante. A veces me agarra seguido. Me sentí medio afiebrado estos días, como cansado, sin energía. Pero no me medí la temperatura, no me duele el pecho, eso no. Seguimos preguntando y dice, fumé toda mi vida, desde hace unos años igual. Ahí ya tenemos listado problemas problemas que no están activos, o sea, es ex tabaquista. Bien, tengo EPOC, me lo dijeron hace un tiempo. Puse un inhalador cuando me agito, no todos los días, tomé una pastilla para la presión y tomé una pastilla para la presión. Esto ya me pasó otras veces, pero no tan fuerte como... Acá tenemos mucho más datos que en el anterior. Entonces acá se pueden explayar un poquito más. Bien. Otra vez no nos dice quién es. Pongámosle que es un paciente masculino en este caso. De 50 años. Hagan la magia. ¿La falta de aire? Pinea. ¿Alguien sabe cómo se llama la falta de aire? Disnea, perfecto.
En realidad disnea no sería la dificultad de respirar, Dificultad de porque la respirar. ausencia sería apnea, ¿no? Claro. La disnea es la sensación de que no me está entrando aire a los pulmones. El paciente lo refiere así. No puedo respirar. O me cuesta respirar. Pienso también que, y lo mismo con el primer caso, que está buena la enfermedad actual, poner, no sé cómo hablamos, sobre todo con el dolor, poner la escala del dolor, o sea, pedir al paciente que describa el dolor del 0 al 10, el 0 algo que no le duele nada y el 10 algo que fue el dolor más grande que sintió en su vida. Y lo mismo acá en esta parte que dice, fumé toda mi vida mucho. Bueno, también es como hay que entender cuánto es mucho para él. Quizás para nosotros mucho es, no sé, una cajita de cigarrillo. Capaz para él era no tenés atado de mucho por día y eso cambia también. Y está bueno que lo podamos asentar ahí. El tabaquista de jerarquía son 20 cigarrillos por año. ¿Por qué? 20 cajas de cigarrillos por año. 20 cigarrillos por día, o sea, una cajita de 20 cigarrillos por día por determinada cantidad de años. Así se saca el tabaquismo. Esto lo vamos a ver más adelante. Pero acá sí dice, fumé toda mi vida mucho, es que el paciente sabe que fumó mucho. No es que fuma un cigarrillo por día y te dice fumé un montón. Era 20 cigarrillos al día. 20 cigarrillos por día. Durante 20 años. Entonces se refiere a eso. Cuando te mueres. Así se saca la cuenta. Expulsión de moco. Yo recordaba, no llegaba. Insuficiencia respiratoria. Resistencia no es aumentar la resistencia. El paciente supuestamente me dice que empezó hace un mes, o sea, que sería como más agudo. Sí. Después dice que tiene EPOC. Sí. ¿Eso es como antecedente de jerarquía o lo ponemos al principio de todo o al final de todo? Claro, pero un paciente con EPOC ya no vive con algo de disnea. Depende. Si consulta es porque ha cambiado el patrón de la disnea. Antes, te dice antes no me costaba mucho, por ejemplo, eso se mide con esfuerzo. O sea, capaz que el paciente antes caminaba 20 cuadras y no le aparecía la disnea, ahora camina 10 y le aparece. Entonces por eso lo mueve a la consulta. Y en ese caso podría pensar, por ejemplo, en que es, claro, un paciente EPOC, pero por ejemplo tiene algo infeccioso, como algo que Es que es una igualmente exacerbación del quedó... EPOC. Sí, Ah, es como que predispone a infecciones. claramente. Puedo calcular que el EPOC es obstructivo, o sea, tiene acúmulo de secreciones y demás. Entonces las exacerbaciones en su gran mayoría son infecciosas. Ah, claro, y aparte dice que el moco es amarillento, o sea, Sí. eso es como... Te va más para lo bacteriano. No. Ah, en ese caso tendría que preguntar, por ejemplo, si tiene... Ah, no, ya se pregunta todo, Todo lo que a vos te ayude a llegar a ese diagnóstico presuntivo lo tenés que preguntar. Y después lo anotás. Siempre acá es lo mismo, ordenado y cronológicamente. ¿Qué apareció primero, la disnea o el esputo y la coma? Claro. Acá el paciente viene porque tiene disnea. El motivo de consulta es disnea.
Medio largo este. Sí. Medio complicado. Complicado. Es hasta agarrarle la mano. Después sale. Bien. Como datos positivos de esta anamnesis y el examen físico que tenemos. En realidad es anamnesis esto más que nada. Que tiene dinea, que ha cambiado su patrón en los últimos tiempos, o sea que es de instauración aguda, porque son entre 3 y 4 días. ¿Qué más? Aparte de eso, tiene tos, que la tos es productiva, no es seca. Esa producción de esputo es color amarillento. Que sintió una sensación de tener fiebre, o sea que aumentó su temperatura corporal, que lo puedo percibir, por ejemplo, que el paciente puede venir con diaforesis, etcétera, etcétera. No se la constató, acá tenemos otro problemita. Entonces por eso vamos a medir la temperatura. Bien. No le duele el pecho, importantísimo acá, pues podemos descartar infarto agudo de miocardio o un neumotórax. Tiene antecedentes personales bastante de jerarquía. Primero que fumador, tabaquista, ex tabaquista de jerarquía. Tiene POC diagnosticado. Está con tratamiento básicamente para el rescate del EPOC, porque lo usa solamente cuando se siente agitado, no lo usa rigurosamente. Y toma enalapril. O sea que es hipertenso. Bien. ¿Alguien se anima? ¿Cómo redactó su enfermedad actual? ¿Dale? Entre todos. Bueno, motivo de consulta disnea. Bien. Paciente, ¿no? Dale. Paciente masculino de 59 años, consulta por disnea de 4 días de evolución, refiere tos productiva con secreción amarilla, le colocaríamos Mucopurulento. Productiva, mucopurulenta puede ser. mucopurulenta. Mucopurulenta. ¿Y el color? Mucopurulenta. Secreción mucopurulenta y ya. Ok. Sensación febril, digamos que lo constatamos con el termómetro en, no sé, 39 grados. No sé, porque no lo dice, pero bueno. Bien. Presenta astenia, niega dolor torácico, además de paciente con antecedentes de tabaquismo, con diagnóstico de POC e hipertensión. ¿Alguien tiene diferente? Tal vez el fármaco también mencionar cuál es el inhalador, qué medicación es la que toma para la hipertensión. Igual eso lo podemos poner directamente en otro apartado de los antecedentes, más que nada en los fármacos que toma. Bien. Siempre la enfermedad actual es sobre el motivo de consulta que nos viene, que es la disnea y los síntomas y signos agregados, que son la tos y la expectoración. Una pregunta. Sí. Y en este caso podría, no sé cómo poner tipo la cuestión del tabaquismo, tipo Ujú. ex tabaquista, Ex-tabaquista. Ex tabaquista de ¿no? jerarquía. Los antecedentes personales o de jerarquía que nosotros nos pueden inferir sobre la enfermedad actual se pueden poner adelante de todos o se reservan para lo último. Yo lo solía dejar para lo último. Entonces primero redactar bien la enfermedad actual del momento y a lo último poner paciente ex tabaquista de tantos cigarrillos por día, tal. Así. Con diagnóstico de POC. Bien. ¿Alguien se anima a decir qué tiene el paciente? Neumonía. Neumonía. Sí, podría ser. Podría tener una exacerbación aguda del EPOC. Básicamente es eso. O sea, es una exacerbación de su patología de base que es el EPOC, por eso cambió el patrón de la disnea, por una infección por el esputo. ¿Estamos? Tuberculosis no, ¿no? Son No. signos diferentes. Yo no pensaría en tuberculosis. O sea, capaz que sí, porque la tuberculosis La tos empieza como una neumonía normal. Ahora bien, para la tuberculosis tengo que esperar que la tos sea mayor de 15 días. Si la tos es mayor de 15 días, yo lo primero que pienso es tuberculosis. O sea, porque lo está diciendo que tiene poco. Tiene POC. Claro. Tiene POC y encima de eso le cambió el patrón. Y acá es importantísimo haber preguntado si en la familia tuvo algún niño con
fiebre, con un síntoma respiratorio, con tos y demás. Si hay alguien si hay noción de foco positiva para que el paciente pueda contraer algo infecto contagioso. Por eso es tan importante preguntar acá. Bien. No lo vamos a poner en la enfermedad actual, obviamente. Último. Hola Doc, vine porque me duele la cabeza desde hace como 2 días. Es acá adelante, se toca acá frontal. No es un dolor que late ni nada, es más como una presión. Es constante, no es que no lo aguanto, pero molesta bastante y no se termina de ir. O sea que el paciente nunca remite a su estado de salud. Me di cuenta que me pasa más cuando estoy con mucho estrés. Estos días estuve a full y capaz vienen de ahí. No vomité ni nada, no tuve fiebre. A veces me tomo un ibuprofeno y mejor.